tal? Vamos a revisar rápidamente las cuestiones básicas acerca de las funciones racionales. Como recordarán en clases pasadas, trabajamos con polinomios de varios grados, analizamos sus raíces, analizamos la manera en la que se comportan sus gráficas y el tema natural para continuar son las funciones racionales. ¿Por qué? Las funciones racionales son el análogo a los números racionales. Ustedes recordarán que cuando trabajábamos con números racionales como 3 cuartos, 5 séptimos, 4 novenos, estábamos hablando de una división de números enteros. En el caso de las funciones polinomiales, que fue lo que revisamos en clases pasadas, pues vamos a trabajarlas como si fueran nuestros enteros, y entonces cuando estamos hablando de las funciones racionales, vamos a hablar de la división de polinomios. Y bueno, cuando hablamos de una división de polinomios estamos trabajando algebraicamente de una expresión. ¿Por qué algebraicamente? Porque estoy dando yo una fórmula que determina a la función racional de la que voy a estar hablando. Entonces una función racional de este estilo va a consistir en un numerador, a este polinomio ya le estoy llamando p de x, y en un denominador que también va a ser otro polinomio que estoy denotando ahorita por q de x. Entonces, ejemplos de funciones racionales serían las siguientes. En todos los casos estoy poniendo f porque estoy dando a entender que son ejemplos de la función f que pusimos allá arriba. Entonces, observemos que los polinomios que estamos utilizando tanto en el numerador como el denominador pueden variar. Aquí estamos tomando, por ejemplo, dos polinomios de grado 1. En este otro caso tengo dos polinomios de grado 2. Pero no tienen que ser del mismo grado los polinomios que yo divida, porque aquí puedo tener, por ejemplo, un polinomio de grado 1 y otro de grado 2. Aquí tengo una constante, que bien podemos pensar que es un polinomio de grado 0, no había mayor problema, dividido entre un polinomio de grado 1, uno de grado 0 entre uno de grado 2, uno de grado 0 entre grado 1 y un largo etcétera. Entonces, ¿cuál es la gracia de estas funciones racionales? Pues bueno, hay algunos modelos matemáticos que nos van a exigir que trabajemos con divisiones de polinomios. Y en ese caso sería prudente, sería bueno tener analizados este tipo de funciones. Entonces, si algebraicamente las expresiones se ven de este estilo, geométricamente también tenemos ciertas particularidades. Como ustedes recordarán, cuando trabajábamos con números, q no podía ser un 0, no podíamos dividir entre 0, no tenía sentido la división entre 0. De ese mismo modo, como estamos hablando de funciones arriba y abajo, en el numerador y en el denominador, entonces vamos a tener varios valores que pueden tomar estos polinomios dependiendo de cuál es el valor que le vaya yo a dar a la x. Porque, por ejemplo, si aquí x valiera 1, y aquí también tendría que valer 1, arriba sería 3 por 1, 3, más 5, 8, estaría hablando de un 8, y aquí abajo estaría hablando de un 2 por 1 menos 1, que sería 1, estoy hablando de un 8. Cuando la x vale 1, entonces la división va a ser un 8. Ahora, los valores de esas funciones racionales van a estar cambiando conforme cambiamos los valores de x, y pues si se trata de divisiones no voy a poder hablar de divisiones entre 0. Entonces, como no puedo hablar de divisiones entre 0, por ejemplo aquí el valor de x que no va a estar permitido es un 4 quintos. ¿Por qué 4 quintos? Porque cuando yo pongo el 4 quintos aquí, el 5 lo multiplico por esto, se cancela el 5, me queda un 4, y este 4 si le resto 4, me va a dar un 0 en la parte de abajo. Entonces, las gráficas deben de considerar que hay algunos valores que yo no voy a poder tomar, y entonces en las gráficas esto se va a observar como estas líneas que estamos marcando aquí. Si yo hubiera considerado una división en la que el valor de a no está permitido, entonces la gráfica se habría visto de esta manera. Aquí estoy marcando esta línea. Las líneas verticales representan valores de x que no están permitidos, y las líneas horizontales también son valores no permitidos, pero en este sentido voy a hablar de valores de y que yo no puedo alcanzar con la división. Por ejemplo, en esta división que estoy poniendo aquí, no importa qué valor yo le ponga a la x, esta división nunca va a ser un 0.
Entonces, no importa qué valor le dé a la x, la y nunca va a ser 0, y si no puede ser 0 nunca, entonces puede que yo esté en una situación como la de acá. Aquí, si se dan cuenta, la línea horizontal, una línea que la gráfica nunca va a tocar, la gráfica es la de color negro, se van pegando mucho las líneas hacia la horizontal, pero nunca la vamos a tocar. Recordamos que la palabra horizontal tiene que ver con el horizonte, y la idea de horizonte es precisamente esa, que yo me puedo acercar mucho, tanto como quiera al horizonte, pero nunca lo voy a tocar. Entonces, ese comportamiento es el que vamos a tener cuando hay valores de x o de y que no están permitidos. Esta es una introducción, si no queda perfectamente claro de lo que nos estamos refiriendo. La intención solamente es que tengan una idea de qué es lo que vamos a estar tratando en las próximas clases. Entonces, aquí tengo 4 gráficas diferentes, 4 comportamientos diferentes de una función racional. ¿Cuáles son las gráficas que corresponden a cuáles ecuaciones? No lo sabemos de momento, pero sí vamos a aprender a analizarlo. Esta gráfica, por ejemplo, observen que tiene una rama. La gráfica de color negro no puede tocar a esta línea vertical ni a esta línea horizontal, y algo similar va a pasar con esto. Aquí tengo una gráfica que no va a tocar a la horizontal ni a la vertical. Y las gráficas resultan tener esas formas porque cuando si yo tuviera un dibujo de este lado, pues entonces al trazar líneas verticales, a la gráfica yo le pegaría ya en 2 puntos, entonces no se trata ya de una función. Por eso es que las gráficas tienen ramas, están determinadas solamente en un pedacito. Aquí, si se dan cuenta, en este ejemplo otra vez tengo una gráfica a la derecha hacia arriba, una gráfica a la izquierda hacia abajo. Este ejemplo de la derecha, tengo una parte de la gráfica a la derecha hacia abajo y otra parte a la izquierda hacia arriba. Aquí estoy teniendo en común en estos dos ejemplos, tengo una línea vertical y una línea horizontal. A estas líneas se les llaman asíntotas, y al comportamiento de las gráficas, que representa el estarse pegando mucho a la gráfica tanto como se quiera, pero nunca lo voy a tocar, a ese comportamiento se le dice comportamiento asintótico. En los ejemplos que estoy poniendo aquí al final, los elijo porque tienen una particularidad. Aquí tengo también líneas verticales que nunca voy a poder tocar con mi gráfica, una línea que está por encima del A1, un valor de X, y tengo una línea vertical que está por encima del A2, otro valor de X. De que depende que yo tenga una línea vertical, como en estos casos, o dos líneas verticales, como en este, depende del grado del polinomio que yo vaya a tener abajo. Como decíamos, puedo tener polinomios de grado 2 en el denominador o polinomios de grado 1. De eso va a depender las líneas verticales, lo vamos a ver ya más con calma. Las líneas horizontales también tienen que ver con las divisiones de los polinomios, cuando las x toman valores ya muy grandes. También vamos a aclarar este detalle más adelante. Y si se tienen dos líneas, como en este caso, pues yo tendría dos comportamientos asintóticos a los dos lados de las líneas. Por ejemplo, al lado izquierdo de este A1, la gráfica sube. Al lado derecho, la gráfica baja. No siempre tiene que ser así. Puede suceder también que la gráfica tenga esta forma. La gráfica va a ir pegándose a esta línea. Aquí encima de la 2, lo que está sucediendo con la gráfica es que se pega por la izquierda, sube, y aquí baja por la derecha. Puede suceder al revés también, puede suceder que la gráfica aquí suba y aquí también suba, o que la gráfica suba como lo estoy mostrando aquí y de este lado baje, etc. Hay muchos comportamientos y normalmente vamos a analizar las ecuaciones para saber qué tipo de comportamiento estamos teniendo. Y por último, en este ejemplo final tengo de nuevo una línea horizontal y una línea vertical. Estoy marcando la vertical, aquí estoy marcando la horizontal. Voy a tener también dos valores interesantes. Uno de ellos va a ser esta línea que ya dijimos que es una asíntota, y otro comportamiento interesante va a ser algo así como una línea cuando uno analiza la ecuación, pero finalmente es una línea falsa, es una asíntota falsa. Y lo que sucede en la gráfica es que hay un agujerito, por eso le estoy poniendo aquí el monito sorprendido. Estas gráficas no las habíamos visto antes y esta es una novedad interesante.
Esto sucede en las funciones racionales cuando yo puedo simplificar mi expresión. Si por alguna razón yo pudiera factorizar estos dos polinomios y quitarles algo que tienen en común para simplificarlo, del mismo modo en que simplifico los números fraccionarios, ustedes recuerdan que un 4/20 si divido todo entre 4 tengo un quinto y representan la misma fracción pero con números diferentes. Algo similar va a pasar con las ecuaciones que yo voy a estar utilizando, con las divisiones. Cuando factorizo algún término y ese término se anula en el numerador y el denominador, van a aparecer estos agujeros. Estos agujeros se les llaman discontinuidades removibles. ¿Por qué discontinuidades? Porque cuando vamos moviéndonos por la gráfica, uno va pensando que la línea es continua y la línea deja de ser continua en este agujero y luego sigue siendo continua. Entonces por eso se dice que en este puntito la gráfica es discontinua. Algo similar sucede también con las líneas verticales y las líneas horizontales. También decimos que en una línea vertical como esta, la gráfica tiene otra discontinuidad porque yo me voy moviendo continuamente por esta línea y tendría yo que llegar al infinito, soltar mi lápiz del papel y venir desde el infinito del otro lado para dibujar la otra gráfica. Lo que quiere decir es que tengo que hacer una línea discontinua encima de este punto. Y bueno, para finalizar vamos a analizar cuando tenemos estos dos tipos de discontinuidades. A este de aquí le voy a llamar una discontinuidad asintótica y a este de aquí le voy a llamar una discontinuidad removible. Se le llama removible porque puedo llegar y ponerle un puntito y entonces compararlo con una gráfica que no tiene ninguna discontinuidad. Por ahí hay algunos otros ejemplos en donde las gráficas pueden tener asíntotas oblicuas, asíntotas verticales. En ese caso, si esto fuese una asíntota inclinada, no vertical, una asíntota inclinada, pues mi gráfica se vería más o menos así. Tendría yo una gráfica que no le pega a la línea inclinada y a la línea vertical, y a lo mejor por aquí también tengo otra gráfica algo similar. Pero bueno, todos estos casos ya los iremos analizando. Este video es un video introductorio para platicarles rápidamente de qué se trata todo lo que vamos a analizar en las funciones racionales.